el siguiente invitado vamos a conversar sobre diferentes temas. Desde sectores del gobierno se está cocinando nuevamente el tema de la reforma fiscal. ¿Es conveniente políticamente en estos instantes? ¿Y qué con la cuota femenina en la política? ¿Se cumple o es solo un eufemismo? ¿Cómo afectará al PLD esta decisión de las medidas de coerción dictadas en el día de ayer a los acusados de Operación Coral? Muchos temas para conversar con el analista político Francisco Tavares, líder del influyente canal de YouTube El Demócrata. Francisco, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Un honor para mí, un placer, Miralba, a Roberto, a Pinky, a Francisco Guillén y a todo el staff de producción. Placer. Vamos a empezar, Francisco, por el tema que prefieras. ¿De qué hablamos? ¿Caso Coral, reforma fiscal o la cuota femenina dentro de la política? Sin lugar a dudas, el caso Coral es el tema tendencia. Vamos con el tema tendencia. ¿Cómo le impacta al PLD esta medida de coerción dictada ayer contra un grupo de militares, entre ellos el que dirigía, o no sé si dirige, no sé si todavía, digamos, la seguridad personal del presidente Danilo Medina? Sin lugar a dudas que todo el país ha estado más que expectante y el Partido de la Liberación Dominicana está enfrentando graves e irrecuperables consecuencias desde el punto de vista de su credibilidad. Este caso es una estocada mortal desde mi punto de vista al expresidente Danilo Medina y con ello... Más que el que implica a sus hermanos. Sí, por supuesto, claro. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque no hay forma de que Danilo pueda explicarle al país cómo alguien que era una sombra, como Adán Cáceres, y como lo ha definido el propio Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice y Wilson Camacho, el tentáculo militar, todas las operaciones en los cuerpos castrenses que involucraban a Adán Cáceres tenían que ver con una función de recolección, pero no para una alcancía personal del mayor general Adán Cáceres. Estamos hablando de una estructura orgánica de financiamiento político partidario que involucra, dicho sea de paso, las candidaturas para el año 2016 del expresidente Danilo Medina y el financiamiento de Gonzalo Castillo como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Espera. Entonces lo que tú estás diciendo, si no entendí mal, es que todo este entramado de los implicados o acusados por el momento en el caso Coral, lo que estaban haciendo era, además de tener una estructura macroeconómica para beneficiarse ellos, utilizaban esta macroestructura para financiar las campañas políticas de Danilo y de Gonzalo. Sí, así es, Pinky, y doy más detalles de esto. Miren, parte del compromiso que tenemos nosotros en la opinión pública, como lo hacen ustedes de manera responsable en el programa Esto No Tiene Nombre y por separado, como líderes de opinión, es desnudar todas las mentiras que nos han contado. El esquema tradicional de financiar los proyectos políticos, desde el PLD, desde el PRM, en gran medida el PRD, el sistema tradicional es que quienes manejan presupuestos públicos y tienen la patente de corso de crear mecanismos de corrupción, tienen que sacar dos grandes porciones. Una porción de financiamiento de esos esquemas de corrupción para apoyar al partido y a sus candidatos. Empezando por quién, por el candidato a la presidencia. No es de extrañar que Adán Cáceres manejara los presupuestos del Comando de la Fuerza Aérea, del Ejército, del J2, del DNI, las escuelas vocacionales, del Instituto de Seguridad Social, el IFA. Es decir, todas las dependencias militares y sus presupuestos pasaban por la mano de Cáceres, pero eso no iba a ser para que el mayor general Adán Cáceres y su estructura de testaferrato se quedara con todo el dinero. Esa función en un primer momento tenía que aportar a los objetivos electorales y políticos del presidente Danilo Medina en funciones en ese momento y de los candidatos del danilismo. Pero eso es casi como decir que Danilo Medina estaba al tanto de todo. Pero si eso es así,
Si eso es de esa manera, ¿por qué eso puntualmente no lo dice la Procuraduría o no? Porque todos sabemos que este esquema de funcionamiento de corrupción entre los militares no es de ahora. Todos habíamos escuchado y sabíamos que de alguna manera eso viene desde los tiempos de Balaguer. Ok, ahora fue que le metieron mano, y eso fue lo que dijo la Procuraduría y es lo que confesó el mayor Girón en el estrado cuando le tocó hablar. Pero lo que no dijo fue que esos fondos estuviesen dedicados a financiar ningún tipo de campaña. Lo que pasa, Pinky, evidentemente... Eso lo podemos suponer, lo podemos especular, ¿entiendes? Pero suponer que todos los que hacen corrupción, hombre, también dan una parte para el financiamiento, eso sería como señalar directamente como corrupto a todos los candidatos y a todos los partidos políticos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en materia de justicia, y ahora hablo como abogado, tú tienes que separar lo que son las verdades no relevantes para un proceso como este, Pinky, a lo que se puede probar y de fondo le interesa al Ministerio Público probar. Al final, ¿dónde están esos más de 3,000 millones de pesos? ¿Qué es lo que se puede probar en justicia? Yo les aseguro, y en gran medida esto tiene un componente fuera de la verdad jurídica, de un juicio de valor, la especulación. Es, para poner un ejemplo, la gran mayoría de los sectores fácticos que apuestan a los esquemas de corrupción aportan dinero para las campañas de los candidatos, senadores, diputados y presidentes. Y eso lo hacen a través... Pues se nos quedó incompleta la ley de partido. Claro que sí, mira. Yo creo que si vamos a eso, hasta grandes empresarios con intereses en contrataciones públicas aportan. Y eso también sigue siendo corrupción. Claro que aportan, y al final el gran fracaso es que tú tienes a un ministro de Industria y Comercio que reúne y recauda y representa a los gaseros, gasolineros, a las generadoras, a los transportistas, y en campaña le aportan una suma importante al candidato de turno. Y luego, ¿quién termina siendo el candidato que debe regular al sector? Desde la superintendencia de banco, la superintendencia de electricidad. Es un problema sistémico. Es la persona que es responsable de organizar desde el sector externo esos recaudos que apoyan al candidato. Y luego tú te preguntas, ¿va a ir un ministro, un superintendente a regular el sector que aportó en campaña el dinero necesario para que el candidato pudiera financiar la campaña que en gran medida lo termina llevando a la presidencia? Son de las distorsiones que hay que cambiar en nuestro sistema. Y en el brazo militar, todo lo que tiene que ver con Coral cumplía una función de financiamiento y luego de alimentar. No era ese un modelo, perdón, Francisco, sí. Porque esta es otra arista, esta es otra óptica del caso Coral. A mí particularmente lo que me parecía, o lo que a simple vista me parece es... La milicia dominicana ha tenido desde décadas muchas cuestionantes encima. Lo podemos ver desde los militares que custodian la frontera, que la gran mayoría de ellos tiene bienes que sencillamente con sus ingresos sus ingresos en el Estado. Ya luego yo no sé si tienen negocios de manera privada o no los pueden justificar. Para mí, Coral no es más que un entramado que existe hace décadas, por no decir casi un siglo, quizás porque desde la época de Lilis, que era militar y fue presidente del país, bueno, desde ahí el poder, o desde antes ya, el poder militar siempre ha estado ligado a un poder económico como del que todo el mundo habla, pero del que no se sabe mucho. ¿En qué momento cambia eso para que eso, en lugar de ser un modus operandi normalizado de la milicia, cuando eso se convierte en una fuente de recaudación para candidaturas? Bueno, se convierte, y yo te voy a dar una pista, Miralba, se convierte en un modelo de financiamiento de un proyecto político en el mismo momento en que los grupos de poder en torno a Danilo Medina se reparten el poder militar. El grupo de los Pared, con Cifrido como ministro. Esto no pasó antes con Leonel, no pasó antes con Hipólito. Sí, la diferencia es que un jefe del cuerpo de ayudantes de la Guardia Presidencial, con Leonel, con Hipólito, incluso el actual ministro
de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el teniente general Díaz Morfa. Fue 4 años jefe de la avanzada presidencial de la seguridad del CUSEP, de Hipólito Mejía. ¿Qué fue lo que cambió con Danilo? Que el jefe de la Guardia Presidencial recibía una proporción, si se quiere, de recursos económicos por parte de los mandos militares como una participación por darle acceso a despachar con el presidente. El poder de un jefe de la escuela presidencial siempre ha sido, desde Pérez Bello con Balaguer hasta la actualidad, una regla no escrita: permitir el acceso a que el presidente lo vea en momentos de emergencia y manejar y colocar información en la agenda del presidente. Ahora, cuando llega el mayor general Adán Cáceres Silvestre, él no solamente mantiene el control de la agenda de quién tiene acceso o no. En un país presidencialista, el poder lo tiene el funcionario que puede despachar con el presidente. Cuando tú le bloqueas el acceso, hay problemas. ¿Qué hace Adán Cáceres? Y esto no trasciende en el juicio, porque no es relevante desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista de la opinión pública, y es bueno que la gente lo sepa. Lo que Adán Cáceres hace es que él determina a quién nombran en cada una de las dependencias militares del Estado Mayor General Conjunto: Fuerza Aérea, Ejército, J2, DNI, y él triangula todo el presupuesto. Incluso les voy a dar una primicia. En este momento, Cavada, Pinky, Miralba, los 4 años de Rubén Darío Paulino Sen como ministro de Defensa, los primeros 2 años, Paulino Sen no podía ni siquiera trasladar a un coronel sin la autorización de Adán Cáceres Silvestre, porque el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, en los primeros 2 años estaba anulado totalmente, hasta que Paulino Sen logra entrar en la estructura del mayor general Adán Cáceres, es que comienza a tener poder. Y eso es lo que nunca antes se había hecho desde el punto de vista de la corrupción y la complicidad militar y civil, porque recordemos que el poder militar es obediente y solo le responde al poder político constitucionalmente establecido. Y este es el esquema que se crea porque el mayor general Adán Cáceres pertenece a un círculo político que se debate entre grandes intereses: José Ramón Peralta por un lado, Gustavo Montalvo por otro, Cifrido, Carlito Paret y Reinaldo Paret en otro grupo. Recuerden que la reconfiguración de Gonzalo Castillo en obras públicas le da un brazo financiero importante, pero lo deja fuera de Palacio. Y el otro grupo y brazo de poder importante en el lanilismo es precisamente el de Rubén Bichara, que se queda en CDEE. Entonces esos grupos de Palacio toman como hilo conductor al mayor general Adán Cáceres Silvestre, y él aglutina y controla todo el presupuesto, que no es solo para él enriquecerse.